Bueno, entonces, en la clase de hoy de Matemáticas 2, en algunos de ustedes aparecen como cálculo diferencial, ¿cierto? Vamos entonces a continuar pues como el proceso. Aquí tenemos, ya le habíamos hecho pues con la presentación, si le damos entonces en continuar, nos lleva automáticamente entonces como a la unidad número 1. Aquí esta unidad número 1 ya está organizadita pues todo lo que vamos a trabajar. Les muestro algún cambio que hice acá, no sé si lo mostré de pronto el miércoles pasado. Y es que aquí van entonces los encuentros sincrónicos. Lo de los días miércoles, por ejemplo, el miércoles pasado, ese es el link para entrar a la grabación de la clase anterior. Miren que si le doy clic, no funciona, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es copiarlo, lo copio y me lo llevo entonces a una página, ahí a una nueva pestaña, y ahí entonces me reproduce pues como la clase. ¿Sí? Una forma también de pronto estar enteradito es que se suscriban o que simplemente le den un me gusta ya ese y entonces les van llegando las notificaciones de pronto de lo que vamos haciendo. Así les va a aparecer para cada sesión. No les coloco pues que se reproduzca el video aquí porque entonces si hay un listón de videos así bastante grande, se ve bastante maluco. Ya hice un ensayo y se ve entonces esa cantidad de cuadros aquí muy malucos. Entonces por eso mejor es, les dejé copiar el link para que lo copien y lo peguen allá. Listo es entonces en la parte pues de encuentros sincrónicos. ¿Sí? Si de pronto quieren verse la clase del sábado, porque en el sábado de pronto haya explicado alguna cosa, algo diferente, también pueden entrar aquí y aquí tienen los links de las clases del sábado. Ya con ellos vamos en la segunda. Bien, entonces en la unidad número 1 tenemos la actividad de introducción, que es la que estábamos trabajando. Quedó pendiente entonces para que ustedes la terminaran, ¿sí? Para que ustedes terminaran y adelantaran parte de ella, que es lo que vamos a trabajar hoy. Y enseguida empieza pues lo que es la presentación de la unidad, que es el concepto de funciones. ¿Sí? Vamos a empezar con lo que pues, ahí nos presenta la unidad. Luego miramos entonces el concepto de qué es una relación, funciones, las clases de funciones y sus gráficas, cómo se calcula el dominio y el rango de una función, y vamos a trabajar operaciones con funciones. De aquí, de todo esto que vamos a trabajar acá, tenemos una actividad para entregar, un taller de seguimiento. Ese taller lo vamos a entregar el 8 de septiembre, la fecha límite. ¿Sí? La fecha límite es el 8 de septiembre, o sea que tenemos 15 días para hacerlo. ¿Sí? Sí, lunes 15, martes 15. El martes 8, tenemos 14 días para hacerlo. Yo ahí modifico pronto la fecha para que les quede el martes o fin de semana. Bien. Aquí, cuando entramos en esa parte que se llama resumen de la unidad, les voy a dar que nos muestra esta opción. Aquí nos muestra entonces que hay una ventana emergente. Si queremos la activamos por acá o simplemente le damos entonces clic en ese botón y nos carga entonces un applet que nos muestra entonces el resumen, todo lo que estamos trabajando, lo que vamos a trabajar en esta unidad. Te vamos a trabajar pues, el concepto de funciones, ¿cierto? Y aquí nos va explicando entonces cada una de las. Esto se los mostré pues como la clase pasada también. Es como para que lo tengan en cuenta allí. La idea es que ustedes entonces lean todo este material. Dentro de ese mismo material hay otro material de consulta, material como de estudio, que ustedes lo pueden entonces allí también abordar para que puedan entonces eh, hacer más ejercicios de práctica. Bueno, con relación entonces a esta actividad, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien la adelantó? Que esa es la actividad que empezamos la clase pasada, que es la actividad de introducción, que nos ayuda entonces a recordar operaciones entre los números reales y un poco lo que es la parte de. Nos va a ayudar a recordar propiedades de potenciación, radicación y hasta expresiones algebraicas. ¿Alguien tiene alguna duda de allí? ¿Adelantaron alguna parte de esto? Yo sí, profe. Sí, adelantaste. Ok. Bueno. Entonces vamos a tratar antes de hacer algunos de aquí para que ustedes ya logren después continuar
¿cierto? La idea es esa, es que ustedes hagan la práctica la mayor cantidad de posible. Entonces voy a capturar un poco aquí la imagen para no buscar la anterior. Y de aquí entonces voy a trabajar solamente esa partecita un momento. El último ejercicio. Esta última parte que es como la que se ve un poquito más larguita. ¿Sí? Este último ejercicio entonces nos dicen que aquí tenemos es un cono. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí podemos entonces hacer la figura. Yo voy a intentar hacer aquí más o menos la figura sería esta del cono. Y del cono entonces nos dan dos fórmulas. Nos dicen que volumen es igual a 1/3 de pi por r a la 2 por la altura, ¿cierto? Y de esa expresión, esa está muy fácil, de esa expresión nos piden que despejemos h. ¿Sí? Si vamos a despejar h de esta expresión, ¿cuál sería el procedimiento? Lo que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Claro, muy bien. Entonces nos quedaría que h te va a ser igual a volumen, ¿cierto? Dividido todo lo que acompaña esa h allí. En este caso sería entonces 1/3 de pi por r al cuadrado. Aquí podemos aplicar producto de extremo, entonces este 3 que está aquí dividiendo pasaría entonces a multiplicar. O sea que quedaría realmente es 3 veces el volumen sobre pi por r a la 2. Eso sería entonces h. Ahí no hay problema. ¿Dónde hay que trabajar un poquito más? No es que haya problemas, sino que hay que trabajar un poquito más. Y es aquí entonces en el área. ¿Sí? En el área tenemos que la fórmula es igual entonces a pi por r raíz cuadrada de r a la 2 más h a la 2, ahí cierro la raíz, más pi por r al cuadrado. Igual, aquí nos pide entonces que despejemos h. Bueno, piensa que despejemos h. Bueno, en esta situación, aquí no diría, bueno, se complica un poco, ¿por qué? Porque la h está dentro de esta raíz, ¿cierto? Pero eso lo vamos a abordar entonces como por partecitas. Primero vamos entonces a transponer los términos que no tengan h. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí que pi r al cuadrado está sumando, se lo podemos entonces pasar al otro lado, a dividir, ¿cierto? Perdón, está sumando, entonces pasaría a restar. Entonces eso que está allí, entonces va a ser igual a área menos pi por r cuadrado. Simplemente esta expresión que estaba positiva, entonces la pasamos al otro lado del igual, quedaría negativa. Igual a, pues quedaría aquí pi por r por la raíz cuadrada de r a la 2 más h a la 2. Listo. Entonces hasta aquí apenas simplemente hemos hecho transposición de términos de esta expresión que tengo acá. Listo. Ahora entonces la idea es continuar despejando esta h. Pero todo esto es un producto. Entonces como esta pi r está multiplicando a la raíz, entonces este pi r lo podemos pasar a dividir. O sea que nos quedaría área menos pi r cuadrado dividido pi r. Va a ser igual a la raíz de r a la 2 más h a la 2. Listo. Entonces, mire que estamos tratando entonces siempre de despejar esta h, dejar antes como ese término independiente ahí. ¿Qué pasa? Dejarlo pues independiente, dejarlo solo. ¿Qué pasa con esta h ahora que está al cuadrado, pero esta h está dentro de esta raíz? ¿Cómo hacemos para sacar esa h de esa raíz? ¿Qué operación o qué propiedad podríamos aplicar allí?
¿Qué aplicación podríamos aplicar? Bueno, en las raíces hay unas operaciones entonces, que son como complementarias o inversas una a la otra, y una de esas, por ejemplo, es la potenciación. Nosotros toda esta expresión lo podemos elevar al cuadrado, o sea, toda la cantidad. Entonces lo que podríamos hacer es, si elevamos todo esto al cuadrado, también esta expresión también la elevaríamos al cuadrado. Se nos va a quedar así. A menos pi r al cuadrado sobre pi r, que está, lo voy a elevar al cuadrado ahora, va a ser igual a nuestra raíz, que es r a la 2 más h a la 2, elevado al cuadrado. Como esto es una raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces aquí debe llevar un índice 2, lo que no lo colocamos porque como esa es la mínima cantidad, entonces se deja indicado. ¿Qué hacemos entonces ahora con esa? Y es que nosotros podemos simplificar. Como esta está raíz cuadrada y está elevado al cuadrado, entonces podemos cancelar este 2 con este 2. Y ya nos queda una expresión más lineal. ¿Sí? Entonces nos quedaría acá lo mismo, área menos pi r al cuadrado sobre pi r al cuadrado igual a r a la 2 más h a la 2. ¿Sí? Ya lo sacamos de la raíz. Mira que aquí ya está sacando un poquito más natural. Y seguimos despejándola. Entonces ya que nos queda la h al cuadrado sumando con un r al cuadrado. Entonces ese r cuadrado pasaría a restar. Entonces acá seguimos lo mismo. Área menos pi r al cuadrado sobre pi r, que está elevado al cuadrado, menos r a la 2. Eso va a ser igual a h al cuadrado. ¿Sí? Listo. Ya estamos casi ya que terminamos entonces esta h, porque aquí tenemos es h al cuadrado y necesitamos es la h sola, que es lo que nos piden acá al principio. ¿Sí? No hay que olvidar que nuestro horizonte es encontrar esta h solita. Para quitar ese cuadrado, entonces, ¿qué hacemos de aquí? Para quitar ese cuadrado de ese h al cuadrado. ¿Qué hacemos allí en ese caso? Entonces lo que hacemos ahí sí es, otra vez como la operación inversa. Bueno, si aquí, por ejemplo, para quitar la raíz, en esta parte que estoy señalando aquí, aquí para quitar la raíz, elevamos al cuadrado, ¿cierto? Aquí entonces, para quitar el cuadrado, hacemos lo inverso, sacamos raíz. Entonces voy a hacer aquí. Entonces en este caso aquí vamos a sacar raíz cuadrada. Pero esa raíz cuadrada se aplica a ambos lados de la igualdad para que no se cambie la cantidad. ¿Sí? Entonces nos va a quedar lo siguiente. Sacamos raíz cuadrada de a menos pi r a la 2 sobre pi r, que está al cuadrado, menos r al cuadrado. O sea, todo eso dentro de una raíz va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de h al cuadrado. Nuevamente, como eso es una raíz cuadrada y eso está elevado al cuadrado, entonces podemos nosotros simplificar aquí la expresión. Entonces ya aquí nos quedaría solamente nuestra h, que es la que estamos buscando. Ahora la voy a colocar entonces hacia adelante para que no nos cambie un poquitico, pues como el orden en que uno lee las expresiones normalmente. Entonces nos quedaría entonces que h va a ser igual a la raíz cuadrada de todo esto, a la raíz cuadrada de área menos pi r a la 2 sobre pi r al cuadrado, menos r a la 2. Ahí tenemos entonces cómo nosotros podemos despejar la altura de ese enunciado. Que esto que está aquí adentro uno lo puede simplificar un poco más porque eso es como una diferencia de cuadrados. Si uno lo puede factorizar como diferencia de cuadrado y tratar de reducir términos ahí que sean semejantes o algo así. Pero esa sería entonces como la expresión general. Esa sería entonces la expresión de aquí y esa sería la expresión de esta h. Que era pues como esa última como la más larguita. Porque aquí, por ejemplo, en el caso de la esfera, sin
simplemente el término está multiplicando, pasábamos entonces a dividir y luego sacábamos raíz cúbica, aplicábamos como esta misma propiedad aquí, en vez de raíz cuadrada era raíz cúbica para calcular la R al cubo. Eso era pues como lo más enredito de allí. Entonces miren que con estos ejercicios, ¿sí? Utilizando entonces esos ejercicios, nos facilita entonces como recordar muchas cosas de las que ya nosotros hemos estado trabajando en matemáticas, ¿sí? Que esto que está aquí de pronto es lo que nosotros vamos a encontrar en los ejercicios más adelante. No así. No hay que hacer este trabajo tan operativo. La idea de este trabajo es que practiquemos un poquito de operaciones. Pero sí vamos a encontrar son conceptos que están relacionados con ello y es el concepto de función. Por ejemplo, estos son modelos matemáticos. Todo esto que están aquí, perímetro, área, volumen, todos estos son modelos matemáticos que fueron ya diseñados, pero ese diseño o esa aceptación de ellos fue a partir entonces de la interpretación de qué variables son las que intervienen allí, ¿sí? Y cuál es entonces el comportamiento de esas variables y cómo podríamos entonces nosotros generalizar, porque ya cuando se forman fórmulas es porque se ha generalizado. Por ejemplo, aquí miren, perímetro de una circunferencia es igual a 2 pi r. 2 pi r. Si les pregunto a ustedes, ¿de qué depende el perímetro? ¿De qué depende el perímetro de una circunferencia? El radio, no. Del radio, claro que sí, cierto, porque el 2 es un número constante, pi es un número constante. ¿Sí? Entonces, lo que puede variar ahí es el radio. Eso es. Igual el área. El área, por ejemplo, depende solamente del radio, porque pi es una constante. ¿Sí? Igual pasa entonces aquí con la esfera. El área entonces depende del radio, el volumen apenas depende del radio, ¿cierto? Pero aquí, en el caso del cono, ¿sí? Voy a ampliar un poquito más la imagen. Depende del radio y de la altura. Exacto, depende del radio y de la altura. Eso es. En cambio que aquí para el caso de del paralelepípedo, que el volumen es A por B por H, depende de qué. De la base, el ancho y la altura. Y la altura, eso es. Ahí tenemos tres variables. Y con respecto a eso, ¿sí? Con respecto a eso, es entonces la segunda parte de la actividad que yo les mencioné. Entonces, como que de qué dependen estas situaciones que tenemos nosotros aquí. Bueno, por ejemplo, ya aquí trabajamos algunas, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Listo. Entonces, por ejemplo, esta, la velocidad con la que cae una pelota. ¿De qué depende con la velocidad con que cae una pelota? El tamaño de la pelota, el peso, la altura. Exacto, la altura en que se deja caer, ¿cierto? Porque recordemos que un cuerpo cuando se deja caer, cada vez que desciende, por las leyes de la física, cada segundo que desciende, entonces aumenta su velocidad a razón más o menos de 10 metros por segundo, aproximadamente, ¿no? Digo aproximadamente porque es que entonces eso depende pues como la gravedad, si lo tomamos como 10 o 9.8. Bien. Entonces, allí, por ejemplo, encontramos nosotros que hay muchas variables que intervienen en esta situación. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, la distancia a la que llega un proyectil. ¿De qué depende la distancia a la que llega un proyectil? Hablemos, por ejemplo, de proyectiles, que si uno dispara un arma, ¿de qué depende la distancia a la que llegue El material, no. el material del proyectil? ¿Sí? ¿De qué más depende? Mm, no sé, la distancia con la que impacta. La fuerza. Ajá. Sí, bueno, la fuerza con que sale disparada, porque no es lo mismo, por ejemplo, dispararse un, un arma de fogueo, por ejemplo, a un revólver o disparar entonces un cañón más grande o ¿sí? Un misil o algo. Pues, todos esos son proyectiles. ¿De qué más depende? ¿Quién más dice algo?
¿De qué más depende? Ahí también le mencioné, pues el tipo de el tipo de proyectil, el espacio donde se lance, porque por ejemplo no es lo mismo lanzar un proyectil en el aire, ¿sí?, que lanzarlo en el agua, o que lanzarlo por ejemplo en el vacío, o en el espacio, pues. Entonces son situaciones también que dependen. Entonces, ¿por qué les pregunto esto? ¿Y por qué de pronto esa actividad aquí, esta segunda parte de esa actividad? Porque es que cuando nosotros nos vamos a enfrentar a las situaciones de la vida real, vamos a encontrar que para poder tomar decisiones debemos tener en cuenta entonces las variables que están afectando a ese espacio a ese donde nosotros queremos tomar la decisión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si una empresa tiene problemas financieros, o en el departamento, por ejemplo, de producción tiene problemas, entonces hay que mirar, bueno, qué es lo que está fallando allí, ¿sí? ¿De qué depende entonces ese departamento de producción? Entonces tenemos maquinaria, tenemos, por ejemplo, la mano de obra, tenemos los insumos, tenemos todas esas variables, hay que pensarlas y luego entonces empezar a hacer pues como un proceso de depuración, de mirar cuáles son unas variables que son constantes, cuáles son unas variables que, bueno, aquí en términos pues, de variables que son indeterminadas, que no se pueden entonces como definir precisamente, y que entonces cómo podemos hacer ese control de esas variables, ¿sí? Eso es lo que nos ayuda en esta parte, por ejemplo, la matemática, ¿sí? La idea es que ustedes puedan entonces identificar una situación problema, esta situación problema entonces en la medida de lo posible modelarla matemáticamente para que así entonces encontremos una solución, pero teniendo siempre presente que la solución que vamos a buscar sea la más factible, ¿sí? Sea la más factible, o sea, sea la mejor. Y no podemos entonces nosotros pensar en una solución, bueno, de que si los problemas son las máquinas, entonces listo, vamos a comprar nuevas máquinas. Ah, pero si es que si no tenemos el capital para comprarlo, ¿sí? Si las máquinas hace 2 meses que se compraron y ya están fallando, entonces que desechamos y compramos nuevas máquinas, no son las soluciones, ¿cierto? Eso es entonces lo que hay que pensar entonces en este tipo de situaciones que vamos a analizar. Bien, entonces esa es la primera parte, ¿sí?, a nivel esquemática de introducción. Entonces era como mostrarles a ustedes que esto se puede modelar, situaciones como la vida cotidiana se pueden modelar matemáticamente y se pueden a partir de eso hacer interpretaciones. Listo. Ahora sí, entonces vamos en materia a entrar entonces a lo que es la unidad. Miren, la idea de la plataforma es que ustedes aquí tengan material para que ustedes puedan consultar, leer en su tiempo disponible, dedicarle 1 a 2 horas puede ser a la semana. La idea es que sean más o menos 3 horitas a la semana a estudiar pues como el contenido de la materia, ¿sí? Y entonces aquí es donde encuentran el material. Bueno, entonces vamos a empezar por el concepto de lo que es una relación y lo que es una función matemática, ¿sí? Elementos que son fundamentales para el concepto de lo que es la parte de derivadas, que es lo que nos vamos a abordar pues más adelante. Cuando trabajamos eso, entonces, les decía, las funciones o la situación se puede modelar matemáticamente, y cuando se hace un modelo, entonces uno lo puede hasta representar de forma gráfica, o lo puede representar entonces en un lenguaje matemático, ya cuando sirve pues como una ecuación. Entonces, por eso es como esta imagen que tenemos acá. ¿Ustedes saben qué es una función y saben qué es una relación? ¿Tienen más o menos conocimiento de qué es una función y qué es una relación? No. Ese silencio dice mucho. Listo. Entonces, cuando hablamos de funciones y de relaciones, hay dos situaciones ahí muy diferentes. Pareciese que fuesen lo mismo. ¿Sí? Pareciese que fuesen lo mismo, pero no. Cuando hablamos de relaciones, entonces es que se establece algo como esto. Lo voy a escribir en la pizarra. En términos de una relación,
Y aquí vamos a colocar lo que es una función. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, de que una relación en términos matemáticos es que y es igual a 4. ¿Sí? Y aquí voy a colocar que y es igual a 4, pero x. Ya aquí vemos una diferencia grande, ¿cierto? En la primera, por ejemplo, no tenemos x, en la segunda sí tenemos x. ¿Sí? Eso es una diferencia. En la primera, por ejemplo, entonces esa x que hace falta indica entonces que no hay variables, o sea que esta es una situación que es constante. ¿Sí? Y acá entonces tenemos que eso es una variable, que la x es una variable, que entonces la situación ya sería entonces diferente. Ojo, pero esto, así tal como está aquí, no quiere decir todavía que eso sea simplemente una relación, ¿no? Porque eso también puede interpretarse como una función, se llama función constante, que es lo que vamos a ver más adelante con también los tipos de funciones. Pero cuando nosotros hacemos una expresión ahora un poquitico más robusta, voy a escribir este aquí, voy a borrar este 4 mejor, y voy a escribir esto, que la tenemos allá al antiguo. Pi r al cuadrado. ¿Sí? Esto es un modelo matemático y entonces recordemos aquí, eso es de la circunferencia o del círculo. ¿Y qué es? ¿El área o el perímetro? Miramos la imagen que tenemos acá, entonces tenemos pi r al cuadrado, ese es el área, ¿cierto? Si nosotros esto que tenemos aquí lo representamos, hacemos la representación gráfica de ello, nos va a resultar es un círculo. Se supone que ese es un círculo, pero quedó muy abierto. Bueno, se supone que ese es un círculo. Si a este círculo nosotros lo ubicamos en el plano cartesiano, ¿sí? Entonces hay una consideración que uno debe tener en cuenta para uno darse cuenta si la expresión, la gráfica que uno tiene allí, si es una función o no es una función. Y se llama entonces el teorema de la línea recta, de la línea vertical. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que uno traza una línea vertical en cualquier parte de la gráfica, en cualquier parte. Y esa línea debe tocar la gráfica solamente en un solo punto. ¿Sí? Y nos damos cuenta aquí que entonces lo toca Una función lineal. en esta parte. Eso sí, Luis. Entonces, como esta situación, esta gráfica toca eso en dos puntos, entonces yo me dice, esto sí es lo que es una relación, porque está tocando entonces en dos puntos. Pero esta gráfica, esta expresión que tenemos aquí, que y es igual a 4x, eso entonces podemos decir que sí es una función, porque eso sí, como dijo Luis, una función que es lineal, si la graficamos, eso nos va a dar una línea recta. Yo voy a hacer aquí un poquitico voy a hacer algo así, y voy a buscar una aplicación que nos puede graficar la expresión. Y yo voy a escribirlo aquí. Y igual a 4x. Y miren, ahí está la gráfica. Entonces, si yo trazo una línea paralela de eje Y a esta gráfica, siempre la va a tocar en un punto. No importa el tamaño, yo la puedo reducir para verla más grande y siempre voy a encontrar entonces es eso. ¿Sí? Que la va a tocar en un solo punto. Andrés. Ok, Andrés. Gracias, Luis. Bueno, entonces, por ejemplo, esta gráfica que tenemos aquí, vamos a llevárnosla a nuestra pizarra. Y encontramos es esto. ¿Cierto? Esa es la gráfica para esa función. Entonces aquí encontramos es que si trazamos una línea paralela al eje Y, entonces esa línea no va a tocar entonces, ¿sí? No va a tocar entonces a la función en dos puntos, como si sucede en este caso. Supongamos aquí, por ejemplo, que el radio fuese 3 y vamos a hacer la gráfica acá en GeoGebra. ¿Sí? Vamos a borrar la que tenemos ya. Y vamos a decir entonces que Y
es igual a pi. Ahora no sé cómo colocar el pi aquí. Aquí está. Lo tenía, ahí está. Pi por 3 al cuadrado, ¿cierto? Porque vimos que era entonces al cuadrado. Este teclado está un poco desconfigurado, no encuentro el cuadrado. Aquí está. Pi por r al cuadrado. Listo. Entonces, si esto que está aquí lo graficamos, debió dibujarnos una circunferencia. Vamos a mirar otra vez. Dice y igual listo, pi por 3 al cuadrado. Bueno, no dibuja no hace la gráfica, no sé por qué. Bueno, 3 al cuadrado daría 9. Voy a colocar simplemente 9 pi. A ver si lo hace de esa manera. No lo dibuja. Pero bueno, sabemos entonces que eso es un círculo. ¿Sí? Sabemos entonces que eso es un círculo. Y si trazamos entonces lo de la recta que les estoy mencionando, nos damos cuenta entonces que lo tocan 2 puntos. Bien. Así, de pronto gráficamente uno lo interpretaría pues de esta manera, ¿cierto? A mí me gusta, por ejemplo, mostrarlo es a partir también de imagen. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un conjunto A, un conjunto B, y ese conjunto A entonces va a tener los siguientes elementos, y el conjunto B los siguientes. Aquí tenemos, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4. Y acá tenemos entonces A, B, C, D. Y indicamos entonces que aquí se establece una relación, ¿sí?, de A en B de la siguiente manera. El 1 se relaciona con la A, el 1 se relaciona con la B, el 2 con el C, el 3 con el D y el 4 con el D. Ahora, la función, ¿cómo la podemos entonces nosotros mostrar? Vamos a colocar aquí en este caso los mismos conjuntos A, B. Voy a colocar eso más pequeño para que la imagen nos quede aquí toda completa. Colocar aquí el conjunto A, conjunto B. Y entonces aquí vamos a colocar los mismos elementos. 1, 2, 3, 4 y aquí A, B, C, D. Y la relación entonces la establecemos de la siguiente manera. A con A, 1 con A, 1 con B. Así. Independientemente de que nos sobró entonces un elemento. Listo. ¿Qué diferencias encontramos aquí nosotros? ¿Sí? ¿Qué diferencias encontramos? En este caso, o sea, para indicar que esto realmente sí es una función y que ese realmente entonces es una relación. Primera diferencia, por ejemplo, el elemento 1 tiene dos relaciones. Tiene relación con el elemento A del conjunto B y con el elemento B del conjunto B. ¿Cierto? Si esto es el conjunto de partida, y eso le llamamos entonces conjunto llegada. ¿Sí? El conjunto de partida, el conjunto de llegada. Y la relación que se establece se le llama imagen. Entonces queremos decir, aquí diríamos entonces que el 1 tiene dos imágenes. El 2 tendría entonces una imagen. El 3 tendría una imagen y el 4 también tendría una imagen. También tenemos que la imagen del 3 y del 4 es la misma. ¿Sí? Ahora acá, el 1 tiene una imagen, el 2 tiene una imagen, el 3 tiene una imagen, la imagen de 2 y 3 es la misma y el 4 tiene una imagen, ¿cierto?
D no es imagen de ninguno. En este caso aquí, D no es imagen de ninguno. Entonces, si esto, para poder identificar entonces que eso es una relación y que eso es una función, entonces ahí tenemos diferencias. Si eso que tenemos allí lo llevamos, por ejemplo, a un plano cartesiano, para poder entonces volver acá al concepto de lo que es la línea, nos pasaría lo siguiente. Voy a intentar aquí dibujar entonces un plano cartesiano. Y aquí voy a entonces colocar el conjunto, aquí el conjunto A y aquí entonces el conjunto B. ¿Sí? Y aquí tenemos entonces los elementos 1, 2, voy a colocarlo un poquitico más grande para que nos resulte. 2, 3 y 4. Listo. Y aquí tenemos entonces A, B, C. Me va a dar aquí. Así. Este es un poquitico más grande. Decía A, B. Voy a tener que borrar todo. C y D. Listo. Entonces miremos aquí lo que teníamos entonces, que el conjunto, el elemento A, perdón, el elemento 1, se relaciona antes con el elemento A. Entonces voy a colocar aquí un punto de relación. El 2, bueno, y el 1 también se relacionaba con el B. ¿Sí? Y el 1 con el B. El 2 con el C. Aquí el punto de relación. El 3 con el 2 con el C, el 3 con el D y el 4 también con el D. ¿Sí? Si esto entonces yo trazo aquí la línea que me une a estos puntos, yo trazo esta línea, esa es como la gráfica de mi función, ¿cierto? Si a esta gráfica le aplico el teorema que dijimos ahorita, la línea paralela al eje Y, entonces yo puedo trazar la línea aquí, efectivamente la toca en un punto, aquí la toca en un punto, acá también la toca en un punto, o en cualquiera de estos la toca en un punto. O sea, hasta aquí vamos bien. Se cumple entonces la relación y se cumpliría entonces la función. El problema entonces es que si yo la línea la trazo aquí sobre este, si la trazo aquí entonces me toca este punto y me tocaría este punto, entonces está tocando dos puntos de la gráfica. Por lo tanto, esto no sería ya una función, sino que simplemente se queda en este concepto de lo que es una relación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esto no pasa a ser una función? Porque una función es una relación. ¿Sí? Pero esta relación, ¿por qué no pasa a ser función? Porque el conjunto, el elemento 1, este elemento que voy a marcar acá, ese elemento 1 tiene dos imágenes, ¿sí? Tiene dos imágenes en el conjunto de llegada. O sea que para que sea función, una relación es función sí, solo sí, los elementos del conjunto de partida tienen una única imagen en el conjunto de llegada. Una única imagen. Y si esto entonces lo graficamos, aquí sí nos vamos a dar cuenta que el 1 tiene una sola imagen, el 2 tiene una sola imagen y así sucesivamente. Independientemente que el 2 y 3 tengan la misma imagen. ¿Sí? Independientemente de que el 2 y 3 tengan la misma imagen. Ahora, si esto, por ejemplo, lo graficamos aquí en el plano, lo que pasa es que hice muchas rectas. Voy a tratar de borrar aquí para hacer en el mismo plano todas las dos imágenes. Y ahora sí voy a dibujar con rojo la relación. Entonces tengo aquí el 1 y aquí el C con el 2 y el 3 es con D y con 4. Listo. Entonces esta línea roja sabemos ya entonces que es la relación. Ahora, si graficamos esta, voy a hacer entonces con azul ahora. El 1 es aquí con la A, el 2 es con la B,
el 3 es con la B y el 4 con la C. ¿Sí? Trazo entonces ahora sí la línea aquí. Si aplico el teorema, entonces miren que para la línea roja, yo lo voy a ver que así lo voy a mostrar. Aquí sí toca la línea roja en 2 puntos, pero la línea azul se toca apenas en un solo punto, independientemente de donde trace la línea verde. ¿Sí? Entonces, esto es simplemente una relación y esta de aquí sí es una función. ¿Sí? Y esta sí es una función. Entonces, para que una relación sea función, a cada elemento del conjunto de partida, a los elementos del conjunto de partida, le corresponderían una única imagen en el conjunto de llegada, para que sea función. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. ¿Hay alguna pregunta allí? No, bueno. Listo. Entonces, ya teniendo pues como esa consideración, entonces aquí nos hablan de que hablamos entonces de lo que es la imagen o el codominio. Entonces ya uno podría entonces de esta expresión uno decir, bueno, si esto ya es una función, ¿sí? Si esto es una función, ya uno habla aquí de dos conceptos que uno puede abordar, que es el rango, el dominio y el rango. ¿Sí? El dominio y el rango. ¿Y cuál es el dominio entonces? Uno el dominio lo toma como en términos de conjunto también. O sea, el dominio sería el 1, el 2, el 3, el 4. O sea, en otras palabras, ¿qué es el dominio? El dominio son los elementos del conjunto de partida que se relacionan o que tienen imagen. ¿Sí? Y el rango, ¿sí? En este caso, ¿cuál sería? ¿Cuál creen ustedes que sería el rango? Luis. Elementos que no tienen imágenes. No, no. Son los elementos, o sea, el rango serían los elementos que son imagen. O sea, en A, este B, caso C. sería A, B y C. Exacto. Solamente esos tres. ¿Sí? Entonces, dominio, los elementos que tienen imagen del conjunto de partida, del conjunto A. El rango, entonces, los elementos que son imagen de algún elemento del conjunto de partida. En otras palabras, en términos aquí, por ejemplo, del plano cartesiano, uno lo podemos ubicar entonces de la siguiente manera. Esto es X y esto es Y. En nuestro caso, por ejemplo, que vamos a trabajar de planos cartesianos, con planos cartesianos, ¿sí? Entonces uno, el dominio lo busca en los elementos de la variable X y el rango lo busca en los elementos de Y. ¿Sí? Los elementos de Y. Como para que lo tengamos allí presente. Listo. Aquí entonces nos muestra algunos ejemplos de lo que es el dominio. La imagen no se descarga hoy, no sé qué está pasando. Bueno, aquí hay una imagen de pronto que nos muestra lo que es cuando es una relación y cuando es una función. Listo. Y aquí tenemos entonces ya una definición un poco más formal de lo que es una función. Entonces dice, dado dos elementos, dos conjuntos X y Y, ¿sí? Una función con dominio en X y codominio en Y es toda relación de asociación que asigna a cada elemento de X, perteneciente al conjunto de X, y uno y solo un elemento de Y, elemento Y del conjunto Y, lo que les decía. ¿Sí? Aquí, ese elemento del conjunto de partida tiene una sola asociación, una única asociación con un elemento del conjunto de llegada. Una única asociación. Eso es lo que nos dice entonces en esta parte aquí, para indicar entonces lo que es una función. Ahora, pueden haber tipos de funciones. Hay funciones que son inyectivas, entonces se dice, a cada elemento del conjunto X le corresponde un valor en Y. Esa es una función inyectiva. A cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada. Ahora, sobreyectiva. A cada elemento de Y es la imagen mínimo de un elemento X.
¿Sí? ¿Qué quiere decir eso entonces? Que en Y, en el conjunto de parte de llegada, no van a sobrar elementos. Y función biyectiva dice que a cada elemento de Y le corresponde un elemento del conjunto X. ¿Sí? Entonces, ahí hay que tener en cuenta eso. Bueno, en esta sobreyectiva nos puede pasar, por ejemplo, de que un elemento sea imagen de dos, como en este caso que tenemos aquí. Este B es aquí en esta parte sobreyectiva porque este elemento B es imagen de dos elementos de aquí del conjunto A. ¿Sí? Listo. Bueno, aquí nos muestra entonces ya en términos de funciones, en términos matemáticos, una función. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos f de x, uno la puede escribir como y o la puede escribir como f de x. F de x es igual a x menos 5 dividido 3. Eso entonces es una función. ¿Por qué eso es una función? Si nosotros llevamos entonces a GeoGebra, la voy a tratar de dibujar en GeoGebra, x menos 5 dividido 3. A ver si es que GeoGebra hoy nos dibuja. Y es igual, mejor que entre paréntesis, x menos 5, y aquí sí colocamos entonces dividido 3. Entonces, miren, ahí nos dibujó entonces la línea, ¿cierto? Eso es una línea recta, independientemente de que se escrita con una estructura pues como un número racional, eso va a ser una función que es lineal, ¿sí? Y cumple la condición entonces de la línea vertical. Mire que aquí entonces tenemos líneas verticales pues que grafican pues como los puntos en el eje Y y lo tocan siempre en un solo punto. Entonces ya sabemos ya, función lineal entonces en este caso. Lo que nos muestra entonces el ejemplo es que las imágenes, voy a tratar de ampliar un poco la imagen para encontrar entonces uno allí soluciones. Ahí sí, me muestra el 1. Entonces uno diría, bueno, si este horizontal es el eje X, entonces dice, cuando X vale 1, Y ¿cuánto va a valer? Va a valer aquí este punto, no sabemos entonces cuánto vale ese punto que está aquí. ¿Sí? Ese punto pues que toca aquí. Entonces, no sé, vale cierto determinado punto. Pero cuando X vale 2, Y vale menos 1. Claro, si lo reemplazamos aquí, entonces tendríamos 2, X vale 2, entonces 2 menos 5 daría menos 3. Y menos 3 dividido 3 va a dar menos 1, que es la solución que tenemos aquí. Ahora, ¿qué pasa si X vale 5? Que otro valor aquí que se puede como identificar fácilmente. Si X vale 5, entonces tendríamos 5 menos 5 daría 0. Y 0 dividido 3 va a dar 0. Entonces, por eso, este punto queda sobre el eje X solamente, donde Y vale 0. Ahora, ¿qué pasa si X vale 8? Que sería 8 menos 5 daría 3. ¿Cierto? Y 3 dividido 3 va a dar 1. Entonces, es el punto que uno encontraría entonces aquí. ¿Sí? Este punto de acá. Oh, entonces, esto que yo les estoy mostrando aquí es lo que nosotros hicimos en Matemáticas 1 cuando mirábamos lo que eran evaluar un polinomio. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, nuestro polinomio, a ver aquí entonces de un ejemplo de una función del que estamos trabajando, tenemos f de x es igual a x menos 5 sobre 3. Entonces, nosotros ya lo escribíamos como polinomio. Cuando hablamos de polinomio, entonces colocamos, yo les escribí a ustedes p de x. P de x es igual a 5 menos a x menos 5 sobre 3. Y yo les decía, bueno, evalúenlo entonces en p de 1, en p de 2, p de 5 y p de 8. Ah, es lo mismo. Entonces, reemplazar donde estaba la x, colocamos estos valores. Aquí entonces lo que hacemos ya no es hablar en términos de p, sino en términos de función. Entonces, f de 1, f de 2, f de 5 y f de 8. Que fue lo que acabamos antes de hacer. Entonces ahí sería reemplazar, entonces sería cuando x vale 1, 1 menos 5 sobre 3. Cuando x vale 2, entonces sería 2 menos 5 sobre 3. Cuando x vale 5, 5 menos 5
sobre 3, y cuando x vale 8, entonces sería 8 menos 5 sobre 3. Y con eso entonces encuentra uno parejas ordenadas. ¿Sí? Parejas ordenadas. Por ejemplo, esta. Sabemos entonces que eso va a darnos menos 1, ¿cierto? Esta aquí nos va a dar menos 1. Entonces, la pareja ordenada aquí sería, pues como pareja ordenada. Voy a borrar aquí esto. ¿Sí? Entonces, la pareja ordenada aquí nos resultaría de la siguiente manera. X vale 2 y Y vale menos 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que les mostré aquí entonces? Cuando X vale 2, Y vale menos 1. Es ese punto de intersección que está aquí. ¿Sí? Creo que ahí ven mi mouse. Sí, exacto, el punto aquí entonces. Listo. Entonces, ese es el concepto, pues, como lo que vamos a abordar aquí, funciones. Ahora, hay diferentes tipos de funciones. ¿Sí? Hay diferentes tipos de funciones. Entonces, aquí los invito a que se revisen este video, que habla de lo que son los tipos de funciones, pero aquí también tenemos entonces un material de lectura que nos habla sobre lo que son tipos de funciones. Entonces, nosotros vamos a encontrar funciones, por ejemplo, que son lineales, ¿sí? Funciones que son cuadráticas, funciones que son par o impar, ¿sí? O hay funciones que no son ni pares, que tampoco son impares. De las funciones uno puede expresar entonces que hay funciones que son crecientes y hay funciones que son decrecientes. Vamos a ver quién puede decirlo. Bueno, las funciones polinómicas, entonces decía, funciones polinómicas encontramos lineales, las cuadráticas. ¿Cuándo una función es lineal? Cuando entonces la variable x, que es la variable independiente, tiene exponente 1. ¿Sí? Tiene exponente 1. Las funciones lineales básicamente son de la forma así: y igual a mx más n, o mx más b, o ax más b. ¿Sí? Esto es lo mismo que uno escuchaba en el colegio, que la ecuación de la línea recta. Es la misma. ¿Sí? Función cuadrática, entonces dice que el exponente de la variable, ¿sí? El exponente de la variable es el máximo exponente o es de grado 2. Por ejemplo, dice que el máximo exponente o el polinomio básicamente pues es de grado 2. Tienen la forma esta que tenemos aquí, entonces y igual a ax a la 2 más bx más c. Entonces miren que esto lo trabajamos nosotros también como la función cuadrática. Sí, lo trabajamos con la función cuadrática. En la función cuadrática entonces uno puede buscar el vértice. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto vale x? A menos b sobre 2a. Ese sería el vértice pues como de la función. Cuando uno dibuja aquí, voy a volver, cuando uno dibuja aquí una función lineal, el resultado entonces es una línea recta oblicua. Sí, una línea recta oblicua. Cuando uno dibuja una parábola, cuando dibuja una función cuadrática, el resultado va a ser es una parábola, y entonces la parábola es una U, aquí nos muestra. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, aquí nos dice que la parábola es positiva porque A, ese término A, que es el compañero de x a la 2, es mayor que 0. O sea, es un número positivo de 1 en adelante, ¿cierto? Un número positivo. O un número natural. Y es menor, o la parábola es negativa, cuando el número es menor que 0, o sea, desde menos 1 en adelante. Lo de los puntos de corte, entonces es el punto en que la parábola toca el vértice X, al eje X, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí el punto de corte es este, el punto de corte entonces aquí porque tocan dos puntos. O si la parábola está elevada sobre algún plano, algún eje del plano cartesiano, entonces aquí ya no habrían puntos de corte que pueden pasar. Otro tipo de funciones que vamos a nosotros a trabajar se llaman entonces las funciones racionales. Una función es racional si tenemos entonces dos polinomios que se estén dividiendo, p de x sobre q de x. Entonces, miren que aquí otra vez recordamos como la parte de división de polinomios. Es una forma pues como expresarlo. En otras palabras, uno podría también decir que una función es racional si la variable x se encuentra en el denominador. Entonces por eso se coloca aquí como una porción inversa de la función. O sea, un número cualquiera
sobre la variable x. De aquí, si la variable x está en el denominador hasta aquí abajo en un fraccionario, entonces uno indicaría allí vamos a tener entonces una función que es de tipo racional, ¿sí? Y las funciones de tipo racional tienen esa consideración, y es lo siguiente: si el término independiente, que es el numerador, es mayor que 0, entonces la función racional se dibuja sobre hablemos aquí de los ejes cuadrantes, primer cuadrante, segundo, tercer, cuarto cuadrante. Entonces, si es mayor que 0, la gráfica se hace entonces sobre el primer y tercer cuadrante. Si es menor que 0, o sea, si la función aquí es negativa, si es menor que 0, entonces se dibuja sobre el segundo y cuarto cuadrante. Es en el caso de las funciones racionales. Recordemos, es racional si la variable independiente está entonces en el eje, en el denominador. Bueno, hay otras funciones que llaman entonces las funciones exponenciales. Básicamente entonces aquí es que están elevados a cualquier exponente que sea entonces un número positivo. Y eso nos lleva entonces a pensar en un concepto, en un número muy especial que se llama épsilon. ¿Sí? La función exponencial épsilon entonces dice que y es igual a e elevado a x. ¿Sí? Y esa es una forma pues como de expresarla. Que épsilon es igual al límite de 1 más 1 sobre n elevado al cuadrado a la n cuando n tiende al infinito. Y el resultado de ese número épsilon es 2.71 y ese es un número como número pi, parecido al número pi en el sentido de que es un número decimal infinito no periódico. Pero ese tipo de funciones por ahorita no las vamos a trabajar. Vamos a dejarlas un poquitico quietas. Las logarítmicas son otro tipo de funciones. Están básicamente expresadas en términos de logaritmos, ¿cierto? El logaritmo en base de algo. Cuando no se coloca aquí la base, la a, entonces entendemos que la base es 10. ¿Sí? Si la expresamos, entonces aquí sería, por ejemplo, logaritmo de 8 en base 2, logaritmo de 2 a la 3 en base 2, bueno, eso es igual a 3, ¿cierto? Logaritmo de 4 en base 1 medio, logaritmo de 7 en base 7, logaritmo de 1 en base 5, por ejemplo. Bueno. ¿Qué no vamos a trabajar en esa parte? Funciones, las exponenciales, estas logarítmicas y estas funciones trigonométricas las vamos a trabajar, sí, pero despuesito, cuando veamos entonces lo que son derivadas. Vamos a encontrar entre las derivadas de funciones trigonométricas. Allá sí vamos entonces a abordar esto. Pero en términos como función, no las vamos a analizar por ahora. La función que sí vamos a analizar se llama entonces función lineal, función cuadrática, función racional y la función irracional. Ese tipo 4 de funciones. Función lineal, cuadrática, racional e irracional. Esas 4 tipos de funciones son las que nosotros vamos a encontrar o vamos a analizar un poco lo que es el dominio de las funciones, ¿sí? Y ese comportamiento pues de ellas. Bueno, en la parte de operaciones vamos a trabajar entonces lo que es suma, resta, multiplicación, división de funciones y función compuesta, que es lo que tenemos entonces allí. Básicamente una función compuesta es expresar una función en términos de otra, es como reemplazar. Entonces, este material que está puesto aquí, hay que revisarlo, hay que revisar entonces ese vídeo porque nos van a explicar lo que son los tipos de funciones, que es lo que yo les estoy mostrando aquí rápidamente. ¿Sí? ¿Y por qué les muestro esto aquí de forma rápida? Porque ¿qué quiero? Es que ustedes esta semana, aquí, esta semana se coloquen entonces juiciosito como a leer ese documento, esa información, estos documentos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, les explico lo que es el dominio y el rango de funciones, que ya se los mostré ya. Y es que entonces nos vayamos a este material. Aquí. La próxima tutoría, ¿qué quiero? Que ustedes lleguen a la tutoría con preguntas de esta guía. ¿Sí? La encontramos aquí donde tenemos entonces, después de dominio, aquí donde tenemos dominio y rango de funciones. Aquí tenemos un material para leer, pero aquí tenemos un material para practicar. ¿Sí?
Esta guía es la que entonces nos va a quedar para que ustedes la estudien, para que practiquen. Entonces, la idea es que ustedes la puedan entonces descargar, la resuelvan entonces en su libreta de apuntes y el próximo miércoles ustedes ya me harían entonces preguntas de ella. De aquí es donde entonces yo les voy a empezar entonces a explicar, por ejemplo, cómo calcular el dominio de estas dos funciones, que son funciones racionales. En esa función, por ejemplo, hay que construir la tabla de valores y la gráfica. En esta función tenemos entonces esta serie de preguntas, entonces la idea es contestarlas. Mira, aquí se representa estas funciones, hay el dominio de estas dos, identifique qué tipo de funciones son estas, y luego dice, hay el dominio, el rango está tachado, no, es porque no lo vamos a calcular. Solamente vamos a hallar el dominio de estas 6 funciones. Que si esto da nota, no, es para practicar, Luis. Eso es para practicar. ¿Por qué es para practicar? Porque es que si hay una guía que esa sí da nota, la que sigue. Bueno, aquí hablo de operaciones con funciones, eso vamos a trabajar después. Aquí, cuando llegamos entonces al test de seguimiento. Ese test de seguimiento, este sí da nota. Este es el que yo les digo que está para el 8 de septiembre. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste este test de seguimiento? Que también lo pueden ir pensando, y es que, para que lo hagan con tiempo. Ya van a estudiar varios tipos de funciones. Entonces, usted debe de escoger, de esta lista de funciones, escoger dos. ¿Sí? Escoger dos cualquiera. Van a utilizar entonces GeoGebra, que se los acabé de mostrar antes por acá. No me abra allí. Este que es para graficar. Uno aquí escribe la función que uno quiera analizar. Y de esa función, entonces, ¿qué me van a buscar? Te dicen, con el tipo de función elegida, debes construir en GeoGebra dos funciones y describir los siguientes elementos. O sea, escoger dos funciones de cualquiera de ellas. Se me van a escoger, me van a decir, entonces, de esa función que ustedes escojan, ¿cuál es el dominio? ¿Cuál es el intervalo? El rango, perdón. Intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento, los cortes con el eje X, el corte con el eje Y, la imagen, o sea, si X vale menos 2, entonces ¿cuánto va a dar en Y? Si X vale 0, ¿cuánto va a dar en Y? Si X vale un medio, ¿cuánto da en Y? Y si X vale 4, ¿cuánto da en Y? Todo eso, eso sí, ya es para entregar, entonces se lo hacemos entonces en el cuaderno o lo pasan a Word como les quede más fácil. Si es en el cuaderno, entonces le tomamos fotos. Con el celular uno puede instalar una aplicación que se llama CanScan o una que escanee, una aplicación para escanear. Y esa aplicación nos convierte los archivos en formato PDF. ¿Sí? Lo vamos a subir ese documento en PDF a nuestro Drive, ya sea en Google Drive o en Dropbox o en OneDrive, el que ustedes tengan. Y desde allá me lo van a compartir por el botón entregar tarea. ¿Sí? Entonces, usted hace su trabajo y se le da aquí entonces en entregar tarea. Le damos clic, se nos abre aquí entonces la opción. Si es desde Drive, en Drive entonces uno le da en compartir. Entonces lo voy a mostrar acá. Yo abro, por ejemplo, aquí yo tengo mi correo electrónico aquí abierto. Le doy clic aquí y me busca entonces el Drive. Y supongamos entonces, eso está simplemente exagerado. Supongamos entonces que mi trabajo está guardado en esta carpeta. Voy a buscarlo aquí. Supongamos que es Matemáticas 2 y que mi trabajo, por ejemplo, es este. Bueno, aquí está en JPG. Bueno, es este. Entonces, ¿cómo lo comparto? ¿Cómo lo mando? Entonces yo, desde aquí, desde mi Drive a la plataforma. Entonces, ¿qué hago? Le doy clic secundario. Le digo, obtener enlace para compartir. Le doy clic. Y cuando digo que obtener enlace, entonces me dice que compartir con personas y grupos. Dice, esto está restringido. O sea, solamente yo que soy el dueño soy el que lo puedo ver. Pues yo intento que mi profesor lo vea o que otra persona lo vea. Entonces le doy clic aquí y le digo, entonces cualquier persona con el enlace. Y miren que ya el enlace me cambia entonces el color y le doy entonces copiar enlace, listo. Ahora sí, me voy a la plataforma y aquí donde dice URL del sitio le doy clic y coloco allí mi enlace. ¿Sí?
Y aquí entonces le escribo, bueno, profe, este es mi trabajo. Y le doy entregar tarea. Clic, y ya automáticamente entre a mí me llega entonces su trabajo, que está guardado ya en su Drive. ¿Sí? Así de esa manera no tienes que subir archivo ni nada por el estilo. Usted. O, por ejemplo, si lo hacen de esa manera, pueden ser hasta fotos. Usted las guarda en una carpeta, ¿sí? En una carpeta y le da entonces compartir. Puede ser también así. Hasta fotos. Si usted me colocan aquí el link y yo entonces puedo ver las fotos que ustedes tengan allí donde tengan ustedes el trabajo. Le voy a dar a cancelar para que esto no me genere más entregas. ¿Sí? Este sí es el que da seguimiento. Este está hasta el 8 de septiembre por ahora. Entonces, podríamos entrar a ampliarlo ahí un poco. ¿Sí? Dependiendo pues cómo les vaya esa semana con desarrollar la actividad que les estaba mostrando acá anterior. Porque para poder hacer eso necesitamos entonces tener claro esa parte, lo que son los tipos de funciones y funciones, y dominio de funciones. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta allí tienen alguna pregunta? No. Bien. Bueno, señoritos, nos quedan casi 10 minutos. Entonces la idea es que muy juicios esta semana, entonces lean el material, practiquen, y esta es la guía que vamos a trabajar entonces nosotros en la próxima clase. Esta. Ahí está. De eso les vamos entonces a trabajar. Como les repito, como les dije, la idea es que ustedes hagan lo más que puedan, que ustedes la revisen para que cuando me pregunten sea entonces como lo que ustedes no logren entender. ¿Sí? Como dice uno por ahí, bueno, vamos a preguntarle al profesor por los ejercicios más difíciles. Yo hago los fáciles. Aprovechen entonces el próximo miércoles para eso. Listo. Igual pueden revisar entonces la actividad de seguimiento, que esa sí es la que va a dar nota. La pueden ir haciendo y si el próximo miércoles tienen alguna pregunta, me pueden entonces también preguntar al respecto. Igual por acá por la plataforma me pueden hacer preguntas. Bueno, señoritos, si no hay pregunta, entonces les quiero dar 10 minutos para que se puedan entonces descansar y conectarse a la siguiente clase. Vale, profe, todo bien, pues. Bueno, señores, que estén muy bien.